Continuando con cinemática, vamos a ingresar a lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Seguimos con una trayectoria rectilínea, pero acá vamos a tener un cambio específicamente en lo que se refiere a la rapidez o velocidad. ¿Qué va a pasar con esta velocidad? Va a variar en cantidades iguales y en tiempos iguales. O sea, que puede ir en aumento o en disminución. Pero siempre con esta característica, que la variación sea en cantidades iguales y en tiempos iguales. Esta variación de la velocidad la vamos a conocer como aceleración. Entonces, es cómo es que cambia esta velocidad, como ya les dije, ya sea en aumento o en disminución. Por lo cual, la aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad, o sea, a la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre la variación del tiempo. O sea, el tiempo final menos el tiempo inicial. De ahí entonces tenemos la fórmula de aceleración. ¿Cuáles son las ecuaciones horarias y los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme? Principalmente vamos a tener que la tercera ecuación horaria nos va a indicar, en este caso, que la aceleración es constante. Nosotros habíamos visto en el movimiento rectilíneo uniforme que la aceleración era igual a 0 porque no había variación de la velocidad. Acá sí vamos a tener variación de la velocidad, por lo cual la aceleración va a ser diferente de 0. Pero, como podrán ver, es una recta porque esta aceleración va a ser constante. Con respecto a la velocidad puede incrementarse en cantidades iguales y en tiempos iguales o disminuir. Para poder calcular entonces la velocidad final, ya sea en este punto o en este otro punto, vamos a utilizar esta fórmula que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración sobre por la variación del tiempo, o directamente acá como hemos puesto, que es velocidad final igual a aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Cualquiera de estas dos fórmulas componen la segunda ecuación horaria. La primera ecuación horaria, como en el caso de el movimiento rectilíneo uniforme, nos busca cuál es la distancia recorrida, o sea, finalmente cuál es el punto al que llega. Entonces, para calcularlo, vamos a utilizar la primera ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es distancia final igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, de esa forma vamos a poder calcular cuál es la distancia recorrida por este móvil. La representación gráfica de esta primera ecuación que tenemos acá, en la primera ecuación horaria, entonces va a ser no en forma lineal como esta otra, sino que en forma parabólica, ya sea hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de cómo es que sea la aceleración. Si es positiva, va a ir hacia arriba, y si es negativa, la parábola va a ir hacia abajo. De este movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener dos tipos de ejemplo. Uno, que es el movimiento uniformemente acelerado, que su representación, ¿sí?, es la caída libre, y otro movimiento que es el uniformemente retardado, que ya lo vamos a ver, que es el tiro vertical. El movimiento de caída libre
tiene la característica que si nosotros dejamos caer una cosa, desde cierto punto, este movimiento uniformemente variado se va a llamar caída libre. La aceleración se la va a dar en forma uniforme la gravedad, por lo cual va a tener una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros ponemos dos elementos que no tengan ningún tipo de roce, por ejemplo, aire que les permite el rozamiento, o sea, lo tenemos en el vacío y los hacemos caer, ambos elementos van a caer con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser exactamente la misma, o sea que al final la velocidad que van a adquirir estos dos elementos va a ser exactamente igual. Y el tiempo que van a utilizar para realizar ese movimiento va a ser exactamente el mismo. Entonces, esta aceleración se denomina gravedad y se representa a través de una letra griega que es la letra G o gamma y siempre apunta hacia abajo. La caída libre es simplemente un ejemplo de este movimiento rectilíneo uniformemente variado y para estos problemas entonces se utilizan las mismas ecuaciones horarias que ya hemos visto anteriormente. La única diferencia es que todo esto es en un eje vertical. El tiro vertical es otro tipo de movimiento uniformemente variado, que es el uniformemente retardado, por lo cual la velocidad va disminuyendo en cantidades iguales y en tiempos iguales. Por ejemplo, cuando uno arroja algo hacia arriba, ya lleva una cierta velocidad que va a ir disminuyendo progresivamente por acción de la gravedad. Entonces, como la gravedad va a ir actuando negativamente, va a hacer que la velocidad disminuya en cantidades iguales y en tiempos iguales. Por lo cual, el movimiento de tiro vertical siempre tiene que iniciar con una velocidad inicial diferente de cero. No puede comenzar con una velocidad igual a cero, porque si no, no existiría el retardo o la disminución de la velocidad.